Gracias al Señor que nos permite estar reunidos. Gracias al Señor por su palabra, la Biblia. Nos dejó el mapa para conducirnos en este mundo. Nos dejó el camino marcado a través de esta escritura. Nos dedicamos en ella. Es una bendición grande tener ese camino, ese indicativo de cómo conducirnos en la vida. Padre, te damos gracias por tu palabra, la cual tenemos frente a nosotros esta noche. Rogamos que nos dé sabiduría y entendimiento para recibirla en nuestro corazón. Danos entendimiento para que sea comprensible, Señor, a nuestra humanidad. Y también danos la disposición, la entereza de nuestro corazón para que seamos obedientes a ella, Señor. Pido, Señor, que unjas los labios de tu siervo. Dice la Escritura: unge mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Unge mis labios esta noche, Señor, en tu misericordia, y revélate a nosotros a través de tu palabra. Sabes que soy indigno, que soy incapaz, que soy pequeño y merecedor. Pero ven aquí, Señor, dispuesto. Haz lo que tengas que hacer con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces usted abre su Biblia allí en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 17 al 38. Nuestro saludo a la audiencia de Faro Estéreo en www.radiofaro.es.tl 105.9 del FM, a los hermanos de El Buen Pastor TV en San Manuel Chaparrón. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar haciendo posible que la palabra del Señor corra, que su nombre sea glorificado. A los hermanos de Radio Maranata en Jalapa, que el Señor les bendiga. Gracias por llevar adelante el mensaje del Evangelio. A los hermanos que nos escuchan a través de Radio Misión San Pedro Sula, Honduras 101.1, nuestro más sincero deseo de bendición, de gracia de parte del Señor. A los hermanos de Radio Dios de Pacto en Jersey, Estados Unidos, a nuestro hermano Juan García, que el Señor les bendiga. Gracias por hacer posible que la palabra del Señor corra. Y por último, saludamos a los hermanos de Radio Misión Santa Catarina Mita en 106.9. Que el Señor les bendiga. Venimos caminando en el estudio, si es que se le puede llamar estudio, simplemente comentamos lo que la palabra del Señor dice. Del libro de los Hechos, y tenemos ahora los versículos 17 al 38 del capítulo 20. Un discurso del apóstol Pablo que evidencia cuestiones propias del carácter de un verdadero ministro del Evangelio. Y es que cuando hablo así, en esos términos, un verdadero ministro del Evangelio, es porque el Evangelio moderno está plagado de falsos siervos, de lobos disfrazados de ovejas. Los pastores procuran que las ovejas estén bien, los lobos procuran los bienes de las ovejas. Eso lo estamos viendo tan marcado en nuestros días. No sé si así sería en otro tiempo, y a mí me tocó vivir el tiempo de mayor apostasía de la iglesia, pero de verdad que cuando uno vuelve a la palabra del Señor, sorprende cuando se da cuenta el verdadero concepto bíblico de los que le servimos al Señor. Es más, la Biblia en ningún momento nos promete un futuro de bienandanza y de prosperidad en este suelo. Al contrario, dice que seríamos aborrecidos de todas las gentes por causa de su nombre. Al contrario, los predicadores modernos se vuelven famosos e importantes aún en el mundo secular. Ahora los mira uno en una plataforma iluminada, dándole honores al señor presidente, a la señora vicepresidente, y mañana lo vemos al presidente, a la presidenta presos. El asunto es que se ha desvirtuado el Evangelio a tal extremo. Se hace un concierto de música mundana para la fiesta del pueblo, y un mes después se hace un concierto patrocinado por el mismo alcalde, un concierto de música cristiana, donde lo único que busca es que la
mover a los políticos. El apóstol Pablo se encuentra en una fase final de su ministerio y se despide de los hermanos en Asia, y al hacerlo manifiesta o señala ciertas cuestiones que deben ser características de un verdadero siervo de Dios. Y vamos a ir leyendo y analizando estas cosas. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo, cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en el Señor Jesucristo. Vamos a comentar estos versículos. Él se despide de los hermanos, llama a los ancianos de la iglesia y habla acerca de su testimonio, de la transparencia de su testimonio. A Pablo lo perseguían para matarlo. Es más, en los versículos 1 en adelante del capítulo 21, vemos a Pablo llegando a Jerusalén, y solo llega a Jerusalén, en el versículo 17 en adelante, y ya es detenido por la gente, es puesto en la cárcel, una serie de tropiezos que encuentra el apóstol Pablo. El asunto es que aunque el mundo le persigue, él tiene la solvencia de pararse frente a los ancianos de la iglesia y decirles: ustedes saben cómo es mi comportamiento, cómo me he comportado en medio de ustedes, ¿verdad? Creo que la gente que debe dar testimonio de nosotros es la misma iglesia, la misma gente de nosotros. Allá en la calle la gente puede decir lo que quiera, pero usted que nos conoce puede dar testimonio de quiénes somos nosotros, cómo nos hemos comportado con ustedes, si hemos andado abusivamente, si nos hemos aprovechado, si hemos hecho algún tipo de desorden. Usted lo debe saber. El apóstol Pablo hace alusión a eso y dice: ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que llegué a Asia, ¿verdad? Entonces, creo que los principales en dar testimonio de los ministros debe ser la misma congregación. La gente de afuera ve las cosas de lejos, pero ustedes saben quiénes somos nosotros. Hermano, no faltará que le diga: véngase para mi iglesia, que está más bonito. Ahí tenemos bancas tipo butaca, tipo cine, con una pantalla gigante al fondo para que si usted no se sabe los signos, ahí va leyendo, ¿verdad? Y tenemos un grupo musical, mira qué bonito. Es más, usted está bueno para que cante ahí, véngase. Y tratan de meter el brazo a la gente. Y yo pienso en mi ignorancia, que si usted todavía está en esta congregación, uno es porque ama la palabra de Dios, y dos porque sabe que no hemos andado con doblez de espíritu, que no hemos hablado con engaño, y que nuestra vida de alguna manera se transparenta delante de ustedes. Y por eso seguramente no se ha ido, pero no me cabe la menor duda que a cada uno de ustedes ya les echaron el brazo, que no venite con nosotros. No tengo la menor duda. O sea, esa es la forma en la que actúan este tipo de falsos predicadores, falsas iglesias, cuyo objetivo únicamente es el bien económico de las personas, al ver qué le sacan a usted. Y estamos en una competencia tremenda de quién tiene el mejor edificio, quién tiene el mejor equipo de sonido, quién tiene el mejor grupo. Una competencia. Si la iglesia está dando todo el edificio viejo para hacerlo más moderno, nosotros también. Pero si no son muchos, no caen, no importa. Lo que importa es que tenemos que demostrarle a los de la iglesia tal que nosotros somos mejores. Ni cuáles mejores, ni cuáles peores.
a todos nos vio como una bola de inmundos, pecadores, miserables del Señor, tanto que no podíamos salvarnos a nosotros mismos, tuvo que Él ir a la cruz del Calvario. Pero ese concepto lo hemos perdido, y cuando yo digo estas cosas, duele. Al ser humano no le gusta que le digan que es pecador, le gusta que le digan papayito lindo, no está de dirección. Sí les gusta a la gente que les endulcen el oído, pero no les gusta saber que somos pecadores, y es necesario que usemos que nos apropiemos de esa situación y digamos: somos pecadores, necesitamos del auxilio de Dios. Y la psicología moderna que se ha metido dentro de la iglesia ya no predica evangelio, predica psicología. Dice que hay que levantar la autoestima de la gente. Sin embargo, si usted lee detenidamente, dice el apóstol Pablo, que lo que era testificado, lo que era predicado, versículo 21, es el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. En otras palabras, si usted es santo, ¿de qué se va a arrepentir? Explíqueme. Este evangelio, mis hermanos, es arrepentimiento y perdón de pecados en la sangre de Cristo. Y para que yo esté arrepentido, tengo que reconocer que soy pecador. Pero regresando a los primeros versículos, Pablo da testimonio de sí mismo, de su comportamiento en medio de la iglesia. Versículo 19: sirviendo al Señor con toda humildad, y oiga, con muchas lágrimas y pruebas que le han venido. Hermanos, un evangelio sin sufrimiento, sin lucha, sin pruebas, un evangelio fácil y bonito, no existe. Existen unos que dicen evangelio, pero en la I latina ponen la Y, evangelio. Así como cuando usted compra un producto chapa de aquellos chinos y dice que compra usted un televisor Sony y le ponen 3N para que no sea la misma marca, no tenga problemas con la marca original Sony. Compra usted y dice flauta marca Yamaha, y le cambian la A por la O, ya no es Yamaha, porque la Yamaha sí es cara, es original, es buena, y sacan una chapa de 3 pesos que la venden ahí en el mercado, que es marca Yamaha. Así hay un evangelio falso en nuestros días, un evangelio donde todo es fácil, donde todo es bonito, donde todo, mire, yo creo que si somos honestos, muy sinceros, nosotros estamos en el evangelio, y este evangelio que vivimos no ha sido fácil, o ha sido fácil para usted. No ha tenido pruebas, no ha tenido dificultades, todo risa, todo jajaja, todo bien. ¿Verdad que ese es el evangelio que usted quiere? El mío no. A mí me ha tocado llevar desayuno a todos mis cenas, y un día me dijo hermana Elisa: ay, hermano, me decía mi papá, me dijo que el que lleve en la mañana también lleve en la tarde. Gracias por sus palabras de consuelo. Hermanos, este evangelio es de dificultad, pero sabe que a través de las dificultades, de las luchas, de los problemas que tenemos en esta vida cristiana, nuestras almas se purifican y se hacen cada vez más valiosas delante de Dios. Dice que si el oro, que es un material precioso pero perecedero, porque es terrenal, se prueba en el fuego, ¿cuánto más debería de ser probada nuestra fe, que tiene carácter eterno? Así que si usted está pasando pruebas y dificultades en su vida cristiana el día de hoy, no se extrañe, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Gracias a Dios por nuestros enemigos. Gracias a Dios por los que nos odian, persiguen, aborrecen y dicen cualquier clase de mal contra nosotros. Gracias a Dios por las malas caras. Gracias a Dios por todas esas cosas, porque así el Señor cuida nuestro carácter. Y Pablo usa este tipo de situaciones como evidencia de su calidad de ministro. Dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia,
sirviendo al Señor con humildad, con mansedumbre, con muchas lágrimas y pruebas que han venido. O sea, la humildad, la mansedumbre, el servicio, su manera de comportarse, las pruebas y las lágrimas son evidencia, dice Pablo, de la clase de ministro que él es. Lo otro que lo caracteriza a él y que él utiliza como evidencia de ser un verdadero ministro de Dios, y quiero hacer mucho énfasis en este versículo 21, y es que Pablo dice que su evangelio, su trabajo, el Señor fue testificar a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento de Dios y de la fe en el Señor Jesucristo. Hermanos, cuando Jesús dijo ir por todo el mundo y predicar este evangelio, óigame bien, no estaba hablando de la prosperidad, de que usted me traiga 100 quetzales y Dios me va a dar 1000. Oiga bien, cuando Jesús dice que ese evangelio se refiere a los 3 años de vida que él vivió. ¿Cómo? Vaya usted al primer libro del Nuevo Testamento, ¿cómo dice ahí? ¿Cómo se llama el primer libro del Nuevo Testamento? Vaya usted a la primera página del libro de Mateo. ¿Y cómo dice ahí? No trajeron Biblia, ¿sí? ¿Cómo dice el encabezado? ¿Cómo dice el nombre del libro? ¿Solo dice San Mateo o dice algo más? El Santo Evangelio. Ahora van Marcos, Lucas y Juan, y los 4 dicen el Santo Evangelio. Según Mateo, o sea, según la forma, las cosas que Mateo vio y aprendió de eso son las que nos trasladar. Y cuando Jesús dice, vayan y prediquen este Evangelio, se refiere a eso que se encuentra plasmado en estos libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El apóstol Pablo, allá en 1 Corintios 4, cuando habla el apóstol Pablo de la segunda venida de Cristo, dice, os hablo estas cosas en palabras del Señor Jesucristo. En otras palabras, mis hermanos, todo mensaje después de Jesús tiene que estar basado a lo que Jesús dijo. Pablo incluso cuando tuvo que hablar del advenimiento de Cristo lo hizo basado en las palabras del Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros venga y predique haciendo a un lado los evangelios, haciendo a un lado la doctrina que Jesús enseñó para enseñar un nuevo evangelio. Si alguno nos enseña o predica un nuevo evangelio, ya sea por carta o en persona, aun si ángeles descienden, dice Pablo, a predicar un evangelio diferente, sea maldito, sea anatemas. Entonces, mis hermanos, lo que es el evangelio en sí es el arrepentimiento, el perdón de pecados en la sangre de Cristo. Ya el enfoque de la iglesia en estos años 2016, cuando las señales se están cumpliendo, esta semana hubo un terremoto en la escala de Richter de 7.8 en Ecuador, dejando más de 300 muertos, millares de gente herida y despojada de sus bienes. En esta misma semana, lo que nunca había sucedido en el hemisferio sur, un tornado, un remolino enorme, arrasó toda una ciudad en Uruguay. Y esta misma semana, un volcán en el estado de Colima, México, desplazó un montón de gente huyendo del fuego que lanza. Hermanos, esta misma semana será otro terremoto muy poderoso en el área de Japón. Jesús dijo, oye, que hay terremotos en diferentes lugares. Estamos viendo cumplirse la escritura y la iglesia debería de estar predicando perdón de pecados y arrepentimiento en Cristo Jesús. Sálvese quien pueda ese mensaje que nosotros tenemos para dar esta noche. Y no estar haciendo colectas para construir edificios, no estar haciendo colectas para comprar un bus para la iglesia, no estar haciendo excursiones y viajes de placer. La iglesia ya no debe estar en eso, la iglesia debe estar haciendo lo
acerca del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Ese es el mensaje que la iglesia debe tener hoy. Ya es tiempo de volvernos a las multitudes que decirles Cristo. Jesús prometió volver y es tiempo de arrepentirse. Ese es el mensaje que la iglesia debe predicar hoy. Que usted va a tener dinero, que venga hacia Cristo, que aquí todo va a estar bonito. Esos mensajes ya no son de actualidad. Las plazas de las ciudades tomadas por políticos y cristianos, entre comillas, orando por la paz de la ciudad, orando para que Dios tenga misericordia de los pueblos, y se toman aquel texto de Segunda Crónica donde dice que si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, yo iré de los cielos, salvaré su pueblo y perdonaré sus pecados. Y tienen la idea absurda de que Guatemala va a ser una nación cristiana toda, que todo el mundo se va a convertir, cuando en realidad lo que hay es apostasía, lo que hay es la iglesia se volvió mundana. Trajeron el mismo ambiente del mundo a la iglesia, cuando la iglesia era un lugar donde se tenía reverencia y temor y adoración a Dios. Ahora la iglesia parece un escenario del mundo. Los cultos ya no parecen culto de adoración a Dios con reverencia, temor y expectación, parecen conciertos de rock mundano, donde se escurren las luces, donde sale humo por todos lados, y los ministros de alabanza, entre comillas, son una bola de peludos que ya no sabemos si son cristianos o cristinos, cantando rap dentro de la iglesia, canciones del mundo que las reciclaron y las metieron a la iglesia, predicadores que en lugar de predicar el arrepentimiento de Dios, el arrepentimiento del hombre, de volverse a Dios, el perdón de pecados en la sangre de Cristo, han traído oradores motivacionales a convertir a la gente. Yo trabajo para una empresa que distribuye suplementos alimenticios y ellos frecuentemente traen motivadores para que uno se motive y uno se sienta bien y uno salga a trabajar con voluntad, y los oigo a ellos y oigo a los predicadores de este tiempo y no veo ninguna diferencia, porque ya no se predica Biblia, se predica motivación dentro de las iglesias. Yo no vengo a motivarlo, yo no vengo a cuerdearlo, yo vengo a decirle que es necesario que nos volvamos a Dios, porque este es el último tiempo. Cristo viene. Pero dice Pablo en el versículo 22, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Hay en el corazón, en el espíritu de Pablo, un deseo ferviente de ir a Jerusalén. Ligado, se ha amarrado su espíritu a Jerusalén. Él se va sin saber lo que le espera. Sin embargo, cuando él dice sin saber, lo dice sin saber la ciencia cierta. Sin embargo, el versículo 23 dice que el Espíritu Santo por todas las ciudades le había dado testimonio mediante profecía, diciéndole que le esperaban aflicciones y tribulaciones. Pero no ninguna cosa al caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Mire, lo tremendo es que Pablo sabía, por revelación del Espíritu Santo, que en Jerusalén lo iban a poner preso y le esperaban tribulaciones en el versículo 23. Sin embargo, él dice que ni su propia vida estima como valiosa o preciosa, con tal de cumplir el propósito de Dios en su vida, con tal de seguir predicando el Evangelio. Hoy nadie queremos sentir, ¿verdad? Mucha gente asiste a esas iglesias donde les dicen que todo va a estar bien. Hasta programas hay patrocinados por estas iglesias que se llaman Padre de Sufrir. Ya aparece la Rosa de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe. Y todo se resuelve. Y le venden a ustedes que el pan consagrado, que la agüita milagrosa, traigan su botellita de agua, la vamos a consagrar. Y le venden a la gente a
tan poderosa que usted no necesita más que invocar el nombre de Jesús, como dice Romanos, y será salvo. Usted no necesita una concha de pan ahí consagrado, agüita traída del río Jordán. Le recuerdo que cuando Naamán supo que tenía que bañarse en el río Jordán, dijo que agua tan asquerosa la de ese río. ¿Quién se va a meter ahí? Si un sirviente le dijo, con tal de curarle, le dijo que sea ochata de flor del pato que te entra, porque si te hubiera dado una cosa peor para curarte, no lo hubieras hecho. Y entonces razonó Naamán y dijo, bueno, aunque sea así, aunque sea chuta el agua del río Jordán, no voy a meterse, ¿no? Entonces, que ahora vengan y nos ofrezcan agüita del río Jordán, cuando oiga lo que Jesús dice, lo que dice Dios a través del profeta Isaías. Dos males ha cometido mi pueblo, dice. Me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva, y se cavaron para sus cisternas rotas. Cristo Jesús es el agua viva. En el último día de la fiesta, dice San Juan en el Evangelio según San Juan, Jesús se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hermanos, no tenemos que cambiar a Jesucristo. No hay otro evangelio. Pero como les decía, mucha gente va ahí donde todo se les resuelve, donde todo es fácil, donde todo es promesa, pero sin compromiso. Las promesas del Señor mías son el Señor que cumpla, ¿va? ¿Y usted cuándo se va a comprometer con Dios? Bonitos suenan todas las promesas del Señor Jesús, sin las promesas y oramos, Señor, porque tú dices en tu palabra, tú tienes que hacer, porque tú lo dijiste. ¿Y usted cuándo se va a someter y se va a comprometer con Dios? Porque amerita compromiso, es dando y dando. Rinda su vida al Señor con toda la entereza de su ser y empieza a ver resultados. Y sin embargo, un hombre humillado y rendido a Dios dice que sabía que lo que le esperaba como recompensa de su servicio a Dios, las aflicciones y tribulaciones, y él dice: estoy dispuesto a aguantarlas, aún la muerte, dice, no tengo, pero de ninguna cosa o caso, ni tengo estima por mi vida para mí mismo, con tal que acabe, con tal que cumple el propósito de Dios con gozo. Y dice: para dar testimonio del Evangelio. Otra vez le digo, este Evangelio, mis hermanos, es Cristo Jesús muriendo en la cruz del Calvario, ofrece perdón de pecados. Todo aquel que se reconoce pecador y se arrepiente, haya expiación en Cristo Jesús, haya ese perdón en Cristo Jesús. Y ahora aquí dice el versículo 25: yo sé que ninguno de todos nosotros, entre quienes he predicado el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Otra pausa ahí. Mire, el apóstol Pablo se despide y sabe que no va a regresar más por estos lugares de Asia. Y entonces le dice a los ancianos, a los pastores, le dice: limpio estoy yo de la sangre de ustedes. Si alguno de ustedes se condena, ya no es mi culpa.
Si usted se va al infierno, no es mi culpa. Yo le dije la verdad a esta hora. Yo le prediqué el Evangelio según Jesucristo, para arrepentimiento de pecados. Limpio estoy de la sangre de todos, porque no he reunido anunciaros todo el consejo de Dios. Porque mire, una cosa es predicar el Evangelio así bonito, escogidito lo que a usted le gusta y lo que no va. Como esos niños que cuando les sirven la flor de te sacan del centro y lo hacen a un lado porque es un amarguito. Y a los creyentes de nuestro tiempo no les gusta lo amarguito, les gusta todo dulce. Y van rebuscando la palabra, lo que me conviene y lo que no. Sin embargo, el apóstol Pablo dice: yo no he rehuido de enseñaros todo el consejo de Dios. Y eso es lo que hemos hecho aquí. Hemos agarrado versículo a versículo cada libro de la Biblia y lo hemos ido exponiendo literalmente delante de ustedes para que no quede nada abierto. Y se los hemos dicho: cada vez que usted tenga una duda, pregúnteme. Dice el apóstol Pablo: todo el consejo de Dios se los he dado. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, porque ahora es responsabilidad de ustedes. Yo sé que un día va a faltar el hijo de Dios, pero este mensaje habrá quedado y será responsabilidad de los que vienen después. Pero yo podré, como el apóstol Pablo, decir: no he rehuido enseñar la palabra tal como está escrito. Le pese, sí le pese. La responsabilidad ya queda en usted que ha oído la palabra. Si le gusta, si no le gusta, si dice que es muy pesado, le digo fino. Mire, ese es el problema suyo. Pero ya responsabilidad delante de Dios no tengo por usted, que ya fue enseñado a usted, ya se le enseñó la verdad. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño del Señor. Y el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia es de Él. Esta no es la iglesia del Hijo de Rufino. La iglesia es de Él. Ustedes son de Él. Labranza de Dios para la gloria de su nombre. Porque fue Él el que los compró con su sangre. Entienda usted dice: ¿y usted de qué iglesia? Soy miembro en propiedad de asamblea en propiedad. Lo compraron a usted. Ahí le vamos a mostrar la carta de venta, pues. Yo le pertenezco a Cristo, Él pagó el precio por mí en la cruz del Calvario, y eso es lo que hace la diferencia. Entienda usted que usted no le pertenece a una iglesia, le pertenece a Cristo, y que si aquí nos reunimos en un mismo sentir como hermanos. No soy yo superior a ustedes, ni ustedes superiores a mí, sino que como hermanitos a compartir el pan de la palabra de nosotros, como cuando uno siente la mesa y venga, vamos a comer todos. Eso es lo que hacemos aquí. Y Pablo dice en el versículo 29: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de los otros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de ustedes mismos, dice, se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios de la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo dice: yo puse el cimiento de la palabra en ustedes, pero dice: los encomiendo a Dios, dice, y a la palabra. No dice: los encomiendo, miren, me voy a ir, pero ahí le dejo al hermano fulano, ¿no? Al hermano Filiberto, para que él se haga cargo de la iglesia. Él dice: los encomiendo a Dios y a la palabra. Si usted quiere conducirse adecuadamente, no se olvide de la palabra, de este libro precioso, porque es a través de este libro, dice, que después de haber recibido el cimiento, podemos ser sobreedificados para que podamos heredar el reino de los cielos junto con los santificados. La última fase de esta porción
ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Lo que está diciendo Pablo trabajaba con sus manos. No estaba el obrero digno de su salario, traía sus bienes. Qué hombre más usado por Dios, más entregado por él. Escribió es Moisés y Pablo, son los dos escritores bíblicos más prominentes, los que más escritos bíblicos nos dejaron. Fundó una cantidad enorme de iglesias, nos dejó el legado de la doctrina del Evangelio de una manera tan maravillosa. El apóstol Pablo fue muy usado por el Señor y sin embargo no vivía del Evangelio, no vivía de diezmos y ofrendas. Trabajaba con sus manos y dice que no solo para él, sino para los que estaban con él también los mantuvo. Lo leo de nuevo: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que he tenido necesidad, yo y los que están conmigo, estas manos me han servido. Tenemos esa solvencia y podemos decir lo mismo. No predicamos por dinero, no predicamos por ofrendas y por diezmos. Y por eso a mí no me pesa decirle que si usted quiere diezmos, si no, su problema. Los diezmos no salvan a nadie. Si usted quiere hacerlo como un acto de gratitud, de adoración a Dios, el Señor lo va a multiplicar, le va a bendecir. Pero si no lo hace, eso no lo salva ni lo condena. Lo que salva es la sangre de Cristo, y se condena el que no recibe a Cristo. Esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron a las tinieblas que la luz. La condenación no recibir a Cristo. Esa es la condenación. Ahí va a haber diezmos, ofrendas, penitencias, indulgencias, primicias. Ahí dice recibir la luz de Cristo. Haga lo suyo. Viva para Él y por Él en cada uno de sus vidas. En todo os he enseñado así. Se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Versículo 36. ¿Llevan la lectura conmigo? Porque damos como se recibe, desde el versículo 36. Así dice. ¿Se dan cuenta cómo hemos tergiversado el Evangelio con tal de traiga de Cristo? Dándose como se recibe. No, aquí dice: más dichoso es el que da que el que recibe, porque el que da es evidencia que Dios va a bendecir y tiene para compartir. El que recibe cae en el plan menesteroso, del necesitado, del que no tiene nada y necesita de que se tenga misericordia de él. Y dice Pablo: estas manos me han servido, he trabajado con mis manos y os he enseñado que trabajando de esa manera uno debe ayudar a los necesitados. No solo trabajaba para su comida, para los que estaban con él, sino que dice para ayudar a los necesitados. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaban al barco. ¿Y se da cuenta esta porción? Nos dice precisamente las características de un verdadero siervo de Dios: dispuesto al sufrimiento, al padecimiento. Su testimonio lo tiene que dar a la iglesia. La misma congregación sabe de qué manera nos hemos conducido entre ustedes, predicando el Evangelio de Cristo, no un mensaje, no un mensaje de conveniencia, el Evangelio de Cristo. Y Cristo en su Evangelio, ahí en Mateo 24 dice: y seréis perseguidos y aborrecidos de la gente por causa de no. ¿Es lo que hemos predicado o no?
lágrimas y sufrimientos. Trabajando así les he demostrado que de esa manera se debe ayudar a los necesitados, porque es más dichoso el que da que el que recibe. La iglesia llamaba, lloraron por él y le despidieron. Padre, te damos gracias por esta porción de la Escritura a nosotros y nos muestras las características de un verdadero siervo. Ayúdanos a llenar ese perfil. Tú sabes, Padre, que somos humanos, débiles, propensos a fallar, pero Señor, con tu ayuda, por tu misericordia, queremos, como el apóstol Pablo, decir: de ninguna cosa hacemos caso, ni estimamos preciosa nuestra vida para nosotros mismos, con tal de cumplir el ministerio que nos ha dado el Señor. Henos aquí, diciéndote una vez más: Señor, envíame a mí, glorifica tu nombre a través de tu siervo, cumple tus propósitos, bendito Señor. Abre los ojos y el entendimiento de tu pueblo para no dejarse engañar por esos lobos disfrazados de los que habla el apóstol Pablo, lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. Señor, que podamos tener agudos los sentidos para entender cuándo es tu voz y cuándo es la voz del enemigo. Padre, en el nombre de Jesús entrego esta palabra, y como Pablo yo puedo decir que limpio estoy yo de la sangre de todos ellos, porque no he rehuido enseñar el Evangelio en su totalidad. En el nombre de Jesús. Amén.